Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La madrugada del 3 de enero de 2026, Fuerzas Especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación relámpago en Caracas. Una operación de película, sí. Totalmente. El objetivo, capturar a Nicolás Maduro. Y desde entonces, claro, las noticias han sido un auténtico torbellino. Exacto. Y tenemos sobre la mesa un material muy diverso, desde el informe militar estadounidense, que es casi triunfalista, hasta la respuesta, indignada del gobierno venezolano. Y la comparecencia de Trump, que siempre da juego. Desde luego. Y para mí lo más interesante, varios análisis que intentan descifrar la legalidad, las consecuencias reales de todo esto. Nuestra misión hoy es un poco poner orden en ese caos informativo. Entender no solo qué ha pasado, sino por qué, y sobre todo el lío en el que esto nos mete ahora. Justo eso. Pues empecemos por la operación en sí, por el cómo. Porque los detalles que ha dado al Pentágono son increíbles. La llaman resolución absoluta. Sí, y según el general Dan Kane, fue una misión de una audacia que, y cito, solo Estados Unidos podría llevar a cabo. La escala es abrumadora. ¿A qué te refieres con la escala? Es que es una locura logística. No estamos hablando de un pequeño equipo de asalto. Involucraron más de 150 aeronaves. 150. Sí. Y no solo helicópteros. Hablamos de cazas, bombarderos B-2, drones de vigilancia, aviones cisterna, despegando de 20 bases distintas. 20 bases repartidas por todo el hemisferio occidental, por tierra y mar. O sea, la coordinación que requiere algo así es... Inimaginable. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. No fue solo un despliegue de fuerza bruta. Fue de una sofisticación tecnológica increíble. Totalmente. Cuentan que estuvieron semanas esperando la ventana meteorológica perfecta. Noche cerrada, sin luna, buen tiempo. La orden final, según el informe, llegó a las 10:46 de la noche, hora del este. Y en ese momento activaron todo el arsenal. Todo. El informe habla del mando espacial y del cibercomando. En la práctica, esto significa que crearon un pasillo invisible y seguro hasta Caracas. ¿Cómo que un pasillo invisible? Pues que anularon los sistemas de radar y defensa aérea venezolanos, los dejaron completamente a ciegas. Y, mientras tanto, los helicópteros que llevaban a los equipos de asalto volaban a apenas 30 metros sobre el mar Caribe. Espera. 30 metros. 30 metros, para ser indetectables. Es rozar el agua, literalmente. ¡Qué barbaridad! Y con esa aproximación sigilosa, a las 2:01 de la madrugada hora de Caracas, el equipo de asalto descendió sobre el complejo residencial de Maduro. Ahí sí hubo un enfrentamiento. Según las fuentes militares, al llegar, los helicópteros recibieron fuego desde tierra. O sea que sí que hubo resistencia inicial. Sí, pero respondieron con lo que describen como fuerza abrumadora en defensa propia. Uno de los helicópteros fue alcanzado por varios disparos, pero por lo visto estaba lo bastante blindado como para seguir volando y completar la misión. Y la resistencia duró mucho. Muy poco. Al final, Maduro y su esposa Cilia Flores se rindieron sin más. Para. ¿Me estás diciendo que desde que aterrizaron hasta que estuvieron fuera del país con Maduro a bordo, pasó poco más de una hora? Poco más de una hora. Es que es alucinante. A las 3:29 de la madrugada, el Pentágono confirma que ya estaban en aguas internacionales. Es menos de lo que se tarda en ver un capítulo de una serie. Exacto. A bordo del USS Iwo Jima, que para que nos hagamos una idea, no es un barquito. Un buque de asalto anfibio es básicamente una base de operaciones flotante, una pequeña ciudad militar en el mar. Y todo, según la versión oficial, sin una sola baja estadounidense. 0 bajas. Y claro, no podía faltar el toque de marketing. Mientras el Pentágono usa el nombre técnico, el solemne, resolución absoluta, Aparece Donald Trump en su comparecencia y, fiel a su estilo, lo rebautiza. martillo de medianoche, Midnight Hammer. Por supuesto. No podía dejar pasar la oportunidad de ponerle un título de película de acción de los 80. Pero, más allá de la anécdota, esto dice mucho sobre cómo querían vender la operación a públicos distintos, ¿no? Sin duda, uno técnico y militar y otro puramente mediático y populista. Dos narrativas para un mismo hecho. Y eso nos lleva directamente al meollo de la cuestión. Exacto. A la gran pregunta. ¿Por qué? Una operación de esta precisión, de esta escala, no se hace a la ligera. Es un riesgo geopolítico enorme.
¿Cuál fue la justificación oficial que dieron para poner en marcha toda esta maquinaria? La razón oficial, la que repitió Trump una y otra vez, es la lucha contra el narcoterrorismo. Y aquí es donde los análisis se ponen interesantes. ¿Por qué? Porque la justificación tiene una base real. El llamado Cártel de los Soles, esa red de altos mandos militares venezolanos metidos hasta el cuello en el narcotráfico, existe. No es un invento. Claro. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos llevaba años ofreciendo recompensas millonarias por sus cabecillas. $50 millones por Maduro. Y 25 por figuras como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino. Tenían hasta un correo electrónico público para que la gente enviara pistas. O sea, el problema es real. Justo, el problema es real, pero lo que hacen, según Trump, es magnificarlo hasta convertirlo en una amenaza existencial para Estados Unidos. Llegó a decir que el 97% de las drogas que entraban en el país venían de Venezuela. ¿El 97%? Sí, y que el cártel era responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses. Con esas cifras, claro, lo presentas como una cuestión de seguridad nacional. Y por eso varios de los análisis que tenemos lo califican de coartada. Un casus belli muy conveniente. Pero, un momento. Si las fuentes también dejan claro que el problema del narcotráfico en Venezuela es real, ¿cómo se sostiene esa acusación de pretexto? Si el crimen existe, ¿por qué llamarlo excusa? Esa es la genialidad de un buen casus belli, de una buena causa para ir a la guerra. No se inventa de la nada, porque entonces no es creíble. Se toma un problema real, como el narcotráfico venezolano, y se infla, se exagera. Hasta que parece una amenaza directa y mortal. Exacto. Una amenaza que justifica una respuesta militar que de otro modo sería completamente ilegal según el derecho internacional. O sea, es un patrón que ya hemos visto antes. Precisamente. Las fuentes nos recuerdan otros precedentes históricos. En 1964, el confuso incidente del Golfo de Tonkin, que sirvió para escalar la guerra de Vietnam. Y en 2003, las famosas armas de destrucción masiva en Irak, que nunca aparecieron. Pues ahora el narcotráfico para intervenir en Venezuela. Es una narrativa que te permite actuar unilateralmente sin pasar por el engorro del Consejo de Seguridad de la ONU. Donde, por cierto, Rusia y China habrían vetado cualquier acción, claro. Obviamente. Y mientras desde el lado venezolano la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la operación de agresión militar sin precedentes y una terrible mancha en las relaciones, exigiendo la liberación inmediata de Maduro. Si lo miramos desde el derecho internacional estricto, tiene razón. Es una violación de la soberanía territorial de Venezuela, pero Estados Unidos, se saca un as de la manga. ¿Cómo? Lo enmarcan de otra manera. No lo presentan como una guerra contra un Estado, sino como una acción policial transfronteriza. Una acción policial. Con bombarderos B-2 suena un poco fuerte. Es un eufemismo, desde luego. Pero legalmente el argumento es que el Departamento de Defensa simplemente ayudó al Departamento de Justicia a capturar a unos prófugos. Prófugos por los que había una orden de busca y captura internacional. Exacto. Y como además estaban designados como terroristas, argumentan que no necesitan ni permiso del Congreso ni de la ONU. Es una zona gris legal que han explotado al máximo. Vale. Lo han capturado, misión cumplida, ¿no? Pues aquí es donde todas las fuentes coinciden. Se acaba de abrir la caja de Pandora. Ahora empieza el verdadero lío. Totalmente. Porque el plan de Trump, dicho por él mismo, es de una ambigüedad que asusta. Dijo que Estados Unidos gestionará el país hasta que podamos llevar a cabo una transición adecuada. ¿Y qué significa eso? ¿Un gobierno militar? ¿Una tutela? No está nada claro. Ha llegado a decir que petroleras como Exxon o Chevron invertirán miles de millones para arreglar las infraestructuras y empezar a ganar dinero para Venezuela. Suena a un plan de reconstrucción, con intereses muy claros. Pero la mayor sorpresa, y esto lo destacan casi todos los análisis, es lo que ha pasado con la oposición venezolana. Sí. Dejó completamente de lado a María Corina Machado, la figura que, junto a Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones de 2024, según la mayoría de observadores internacionales. La líder de la oposición real. Y según una de las fuentes, su equipo se declaró en shock. No se lo esperaban en absoluto. Y aquí es donde un par de análisis conectan los puntos y lanzan una teoría que, si es cierta, lo cambia todo. A ver. La teoría es que una operación tan limpia y rápida, con Maduro rindiéndose casi sin luchar, solo fue posible gracias a una traición interna.
¿Una traición? Sí, a que figuras muy importantes del chavismo pactaron la entrega de Maduro. Una entrega pactada. Eso explicaría la falta de resistencia, la rapidez. Exacto. Y parte de ese pacto, de ese acuerdo para sacrificar al rey, habría sido precisamente una condición: dejar fuera de la ecuación a María Corina Machado, Claro. a quien ese chavismo pragmático ve como una amenaza mucho mayor a sus propios intereses y a su supervivencia que una tutela estadounidense. Tiene todo el sentido. Porque además las otras grandes cabezas del cártel de los soles, gente como Diosdado Cabello, siguen en paradero desconocido. Y Delcy Rodríguez dio su discurso desde un lugar no revelado, posiblemente Moscú. Se habla de al menos 5 vuelos con altos cargos del régimen que despegaron de Venezuela con destino incierto justo durante la operación. O sea que se fugaron. Y esto es lo que las fuentes más críticas sugieren como la verdadera clave de todo. No se ha destruido el cártel de los soles, simplemente se le ha cortado una cabeza para que pueda crecer otra más manejable. La operación no eliminó el problema, solo cambió el interlocutor. Básicamente. Es decir, la estructura de poder, las redes de corrupción, el control militar, todo eso sigue ahí, intacto. Y ahora, sin la figura de Maduro, probablemente luchando entre ellos para ver quién se queda con el control del negocio. Por eso la pregunta de quién toma el control ahora no tiene respuesta. Se ha creado un vacío de poder en la cúpula, pero la estructura sigue en pie. Y no está nada claro hasta dónde piensa llegar Trump. ¿Se detendrá en Maduro, Cabello y Padrino? ¿Qué pasa con los otros generales y funcionarios que forman parte de esa red? Les perdonará a cambio de colaboración y de una parte del pastel petrolero. Son muchísimas las cuestiones que han quedado en el aire. Bien, recapitulemos. Hemos analizado una operación militar de una precisión casi quirúrgica, justificada oficialmente como una guerra contra el narco. Pero como hemos visto, muchos análisis apuntan a que es un pretexto, un casus belli para una intervención geopolítica. Y el resultado inmediato no es la liberación de Venezuela, sino un vacío de poder y una incertidumbre total. La teoría más potente que se extrae de las fuentes es que esto no ha sido tanto una captura como una entrega pactada. Pactada por un sector del chavismo para salvarse, reorganizarse y, sobre todo, para neutralizar a la oposición democrática real. Exacto. Lo que nos deja una última reflexión. La operación Martillo de Medianoche se ha vendido como un golpe decisivo contra un narcoestado. Pero si el cártel de los soles es una hidra, una red de poder arraigada en toda la estructura militar, La pregunta que queda flotando es profunda. la captura de Maduro es realmente el final de un capítulo. ¿O es, irónicamente, el pistoletazo de salida para una lucha interna por el control de los restos del chavismo, una reorganización del negocio ahora sin su figura más visible y con la posible bendición de sus nuevos gestores?